Buenas tardes a todos. A nombre del Ministerio de Educación les damos la bienvenida a este sexto y último ciclo de webinars especializados que venimos realizando en el marco de la iniciativa Conectados. En este sexto ciclo del 2024 abordaremos diversos temas, diversas estrategias y conoceremos las oportunidades para transformar la forma de enseñar y lograr un mayor impacto en el aprendizaje de sus estudiantes. En las próximas semanas hablaremos sobre la neurodidáctica y cómo esta puede potenciar el aprendizaje en el aula, la gamificación en el aula virtual para motivar a sus estudiantes. También hablaremos sobre las estrategias para realizar evaluaciones de aprendizajes efectivas y cerraremos el ciclo hablando sobre la retroalimentación. Antes de iniciar este webinar, tenemos un anuncio para todos los estudiantes que estén viendo, también para los docentes que puedan compartir esta información con sus estudiantes. Este 25 de noviembre iniciará el quinto encuentro nacional de la Red de Estudiantes de Educación y todos están invitados a participar en este evento virtual que reunirá a los futuros maestros del país, de universidades públicas y privadas. Para más información pueden escribir a redestudiantes@minedu.gov.pe o ingresar al enlace que aparece en la caja de comentarios de Facebook Minedo y Facebook Pereduca. Como ya lo hemos mencionado antes, desde el Ministerio de Educación seguimos apostando por la educación universitaria y buscamos trabajar en una educación universitaria de excelencia y este espacio busca convertirse en un canal para cumplir ese objetivo. Mi nombre es Fernando Aguilar, soy especialista de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. El día de hoy hablaremos sobre diseñando sesiones de aprendizaje para el desarrollo de competencias. En este espacio nos acompaña Ana Lucía Fernández, a quien agradecemos por su participación, y exploraremos los principios y metodologías para estructurar sesiones de aprendizaje efectivas que promuevan el desarrollo de competencias clave en los estudiantes. Empezaremos dándole la bienvenida. Ella es psicóloga con maestrías en educación, con mención en gestión de la educación y en dirección y gestión del talento humano. Cuenta con estudios de posgrado en cognición, aprendizaje y desarrollo y actualmente es coordinadora de desarrollo curricular y assessment en la UPC, donde también es docente de posgrado. Por favor, a todas las personas que se vayan conectando y que quieran obtener una constancia de participación, ya saben que tienen que completar el registro de asistencia que aparece ahí en la caja de comentarios del Facebook de Mineo y Facebook Pereduca. Ya saben, a todos los que quieran obtener esta constancia, que como mínimo tienen que completar 4 registros de asistencia. Gracias por acompañarnos, Ana Lucía. Te damos la bienvenida y pase para que puedas desarrollar tu presentación. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y, bueno, compartir algunas ideas importantes sobre cómo diseñar sesiones de aprendizaje justamente para desarrollar competencias en contextos universitarios. Bueno, quiero empezar la presentación un poco poniendo en contexto algunos de hecho hay muchos retos por trabajar en la educación superior. Creo que uno de los más importantes y que se viene de hecho dando mayor fuerza en los últimos años es el proceso de enseñanza y cómo se diseña este proceso para poder desarrollar de manera efectiva las diferentes competencias, tanto generales como específicas, que se buscan alcanzar en los estudiantes. De hecho, uno de los objetivos más importantes es que el estudiante no solamente al egresar de la universidad, no solamente esté listo y domine aspectos teóricos o técnicos de su especialidad, sino también que esté capacitado y listo para poder resolver problemas y actuar de manera efectiva eh, ante diferentes situaciones y problemáticas que se le puedan presentar en su vida laboral y, por qué no, también personal, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta importancia y también necesidad que es tan relevante hoy en día, en las universidades y en la educación superior hay desde hace aprox 10, 15 años muchas iniciativas y esfuerzos para que las competencias se puedan desarrollar de manera efectiva a lo largo de la experiencia de aprendizaje del estudiante. Hay diferentes, a nivel teórico, hay diferentes posturas y conceptos que se van manejando sobre qué es una competencia.
pero creo que en las diferentes definiciones que podemos encontrar en la bibliografía, hay un consenso en el que se habla que una competencia es un conjunto de capacidades, de conocimientos y actitudes que de alguna manera se movilizan en la experiencia del estudiante para que pueda justamente desempeñarse de manera efectiva en un contexto real o en un contexto o una problemática en la que pueda enfrentarse. Esto, digamos, este concepto se trabaja hoy en día en las universidades y de hecho muchos docentes tienen la necesidad de ir identificando en sus cursos cómo poder desarrollar o qué capacidades, qué actitudes y qué competencias, y qué conocimientos tiene que desarrollar y cómo los va a hacer, ¿no? Entonces, eso también es un desafío que encontramos muchas veces y hay muchas preguntas que los profesores tienen de, ok, tengo esta competencia articulada a mi curso, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿No? Y es, de hecho, un desafío para el docente, pero también es una oportunidad para que pueda encontrar desde su experiencia y también desde lo que puede ofrecer en el curso que tiene a cargo, cómo va a poder desarrollar en el estudiante las diferentes oportunidades para que desarrolle una o varias competencias articuladas a su curso. Dicho esto, entonces, y creo mirándolo desde un plano más macro, desde el diseño curricular, por ejemplo, el perfil de egreso de cada estudiante, dependiendo de la carrera en la que forma parte, incluye competencias que pueden ser de diferentes tipos. Cuando hablamos de estas competencias transversales, que todo estudiante de una institución universitaria, por ejemplo, tiene que desarrollar independientemente de la especialidad que sigue, o también competencias específicas que están muy alineadas justamente a la realidad y a la naturaleza de la carrera. De hecho, el perfil de egreso contempla esto y se ve de alguna manera representado en el plan de estudios, que finalmente termina siendo la oferta formativa que va a asumir el estudiante en los próximos 5, 6, 7 años. Ahora, en este plan de estudios, y por qué resalto este punto, porque el docente cuando diseña o quiere diseñar una sesión de aprendizaje, tiene que tener también una perspectiva macro de en dónde se encuentra mi curso, qué de pronto qué aprendizajes previos tiene el estudiante y ha venido recogiendo de cursos anteriores. Entonces necesita mirar el plan de estudios y reconocer dónde se encuentra en ese momento. Creo que el tener esta mirada va a permitir que la oferta que, digamos, el docente pueda dar en ese curso tenga un mayor impacto, pueda ser mejor entendido por el estudiante e incluso el estudiante va, digamos, a entender cómo está articulado los contenidos y no solo los contenidos, sino también la experiencia en los diferentes cursos. Ahora, para lograr todo esto es necesario también que como docentes seamos muy responsables de la gestión del sílabo que hacemos, ¿no? El sílabo vendría a ser en términos muy simples, si quieren, este documento que registra la metodología, los contenidos, las actividades, el sistema de evaluación y una serie de elementos que finalmente termina siendo como la ruta de trabajo que todo docente tiene que seguir. Una problemática que hemos identificado en las diferentes experiencias trabajando con docentes es que muchas veces se dice que buscamos en un curso desarrollar competencias, pero cuando miramos cómo está diseñado el curso, nos damos cuenta que hay un interés o se prioriza más los contenidos que el desarrollo de las competencias. Y las competencias ni siquiera son tomadas en consideración. Entonces, eso también termina siendo una alerta importante que considerar si es que desde mi curso pretendo desarrollar competencias, se entiende que los contenidos y de hecho las actividades, sobre todo la evaluación que yo utilice o que emplee en mi curso, tienen que estar alineado también a las competencias. Ahora, ¿cómo lo podemos, digamos, relacionar todo lo anterior con lo que sucede en un escenario de clases?
Y claro, cada escenario de enseñanza-aprendizaje tiene sus propias características, retos, desafíos, pero vamos a encontrar ciertos elementos que siempre van a estar presentes y que es también importante que como docentes tengamos o iniciemos de pronto algunas prácticas reflexivas y de autoevaluación y decir, ok, ¿qué es lo que ocurre en mi sesión de clase? ¿Qué hago yo desde mi rol como docente? ¿Cómo actúa el estudiante con el que estoy trabajando? Y de esa forma poder relacionar toda esta información y tratar de diseñar experiencias de aprendizaje más efectivas. Vamos a encontrar en un escenario de clase que tanto el docente como el estudiante vienen con diferentes creencias y paradigmas acerca de cómo se debería enseñar y por el lado del estudiante tal vez cómo yo debería aprender en este curso. Entonces va a haber como un choque de ideas que si es que esto no se habla y de pronto no se trabaja a lo largo de la experiencia, se podría convertir en una problemática. Entonces, digamos, qué podemos hacer? Creo que en las primeras sesiones de pronto todo un curso sería una buena oportunidad para que el docente pueda identificar justamente cuáles son las expectativas que tiene el estudiante frente al curso, cuáles han sido los aprendizajes previos, en dónde se encuentra el estudiante al llegar a su curso. Creo que esta información a veces aparentemente parece ser muy obvia de obtener, pero cuando estamos en la práctica, el docente no toma un tiempo considerable para poder reconocer cuáles son las experiencias, intereses, expectativas, la perspectiva que asume el estudiante en el curso. Entonces, es una información muy rica, muy interesante, que podría servirnos como docentes, pero que cuando nos centramos en los contenidos y nos enfocamos en solo desarrollar aspectos teóricos o técnicos y descartamos justamente este tipo de aspectos, perdemos algo muy importante que podría ayudarnos a generar experiencias más significativas. Entonces, ¿cómo logramos que dentro de este escenario de clases las sesiones de aprendizaje terminen siendo digamos, significativas también, pero que estén muy orientadas al desarrollo de diferentes competencias? Y estas diferentes competencias dependerán también de la articulación que tiene el curso, del interés y del propósito también con el que se haya diseñado el curso. Ahora, para también poner un marco y un poco recordar que es una sesión de aprendizaje, tomemos en cuenta que cuando hablamos de una sesión, estamos también hablando de un conjunto de actividades que han sido de alguna manera organizadas con un sentido lógico, con un sentido coherente y con un propósito, ¿no? Que el propósito principal es desarrollar aprendizajes, pero también en esa experiencia de desarrollar aprendizajes, ver cómo el estudiante está alcanzando los niveles esperados en una o en varias competencias. Entonces, esta secuencia lógica tiene que estar muy bien articulada y tiene que estar muy bien pensada, tomando en consideración lo que hablábamos hace un momento de las expectativas, digamos, la base previa con la que viene el estudiante, para que sí pueda tener un sentido lógico a la hora de desarrollar la sesión. Ahora, el docente, ¿qué puede hacer en este camino? Y aquí proponemos de alguna manera como ciertas etapas que terminan siendo como una suerte de secuencia de pasos que hay que seguir para poder organizar una sesión de aprendizaje, si es que queremos desarrollar competencias, ¿no? Es importantísimo que dentro de esta etapa que hablamos, la etapa inicial o etapa de planificación, tengamos muy en cuenta, y por eso decía mirar muy bien el sílabo y identificar con atención qué competencias están articuladas a mi curso, identificar cuál es el logro de aprendizaje, y creo que la pregunta más sencilla que podemos hacernos para identificar justamente el logro es qué espero o qué se espera obtener como resultado de esta sesión de aprendizaje. Al finalizar esta sesión, ¿qué es lo que mis estudiantes deben de llevarse o deben de recoger como parte de su desarrollo en los aprendizajes?
En ese diseñar el logro, pues también se tiene que tomar en consideración cuáles son las competencias. Y como saben, las competencias, y cuando se diseña una competencia, esta está compuesta sea de dimensiones, algunos también lo llaman criterios, que son de alguna manera estos elementos que identifican y caracterizan a una competencia. Y es muy importante que lo tomemos en cuenta para poder alinear justamente estas características de esta competencia con lo que yo espero alcanzar como resultado de mi sesión. Esa es como la etapa de planificación, que es importante tener como un punto clave inicial. Y luego pasamos ya a la etapa de ejecución, diríamos, que es definir dentro de mi sesión cuáles son las actividades que voy a desarrollar y que se encuentran vinculadas evidentemente al tema, que es muy importante, pero también al logro de aprendizaje. Y aquí tenemos que, digamos, resaltar digamos, un aspecto importante que son o un elemento importante diría que son las situaciones auténticas de evaluación. Que más adelante les voy a comentar qué características tiene y creo que va a ser interesante que en este espacio podamos entender qué es lo que implica diseñar situaciones auténticas de evaluación justamente alineadas al desarrollo de competencias. Entonces, esto ocurre digamos, en una etapa 2, y no solamente debemos elegir o tener mucho cuidado con seleccionar las actividades para desarrollar competencias, sino también saber cómo evaluarlas, porque de esa manera el docente va a tener la información suficiente para determinar digamos, el nivel alcanzado hasta un determinado momento y también darle la oportunidad al estudiante de reconocer su progreso en el tiempo respecto a la actividad y respecto al desarrollo de esa competencia que buscamos alcanzar, ¿no? Entonces, la etapa 3 representa la evaluación y que es el momento en donde, evidentemente, a partir de las actividades que se han establecido, tratar y utilizar, evidentemente, con instrumentos de evaluación, cómo se han desarrollado estas actividades, ¿no? Y aquí hay una serie de instrumentos que ustedes muy bien conocen, que pueden ser rúbricas, que pueden ser listas de cotejo, registros de observación, y creo que no podría decir que existe un solo instrumento ideal para evaluar competencias, dependerá mucho de las características de la actividad, incluso del tiempo que se tenga para evaluar y de los propósitos de evaluación, ¿no? Pero sí es importante que cuando nosotros realicemos una evaluación en este contexto de diseñar una sesión de aprendizaje, tengamos muy en cuenta el uso de instrumentos. Cuando no se emplean instrumentos de evaluación, también el docente y el estudiante, evidentemente, pierde perspectiva de lo que se me está evaluando. Entonces, no voy a poder tener suficiente información de no solamente de lo que he alcanzado en esa actividad, sino en qué cosas puedo ir mejorando en el tiempo. Entonces, hay un impacto significativo si es que no utilizo instrumentos como docente en la experiencia de aprendizaje del estudiante, porque justamente en la etapa 4, que es de resultados, es donde el docente puede brindar feedback y el estudiante también, acerca de cómo ha ido avanzando, ¿no? Entonces, creo que este feedback o esta retroalimentación que va a recibir por parte puede ser de su docente o también puede ser incluso de sus compañeros, porque también podría ser una estrategia de evaluación que se implemente dentro de este diseño de clase. Va a ser súper importante porque a partir de todos estos hallazgos que se vayan determinando, también se van a poder establecer planes de acción. Nosotros hablamos de planes de acción sobre aquellas actividades que se pueden digamos, implementar, acciones que se pueden implementar a partir de los resultados obtenidos. Y en algunos cursos en los que hemos tenido oportunidad de acompañar, cuando no se tienen desde instrumentos de evaluación en las actividades y evidentemente no hay una retroalimentación significativa al estudiante como parte del desarrollo de la sesión, no solo el estudiante se queda como, digamos, en la nube, o sea, no tiene claridad sobre sus desempeños, sino que además
no sabe o no tiene mayor información de qué cosas tiene que hacer para mejorar, ¿no? Entonces, ahí hay un vacío que no termina siendo llenado y eso impacta también en la satisfacción del estudiante en el curso. Entonces, con este gráfico lo que buscábamos compartir con ustedes es básicamente estos aspectos muy generales que cuando nosotros queremos diseñar una o varias sesiones o tener una perspectiva un poco más general, ¿cuáles son los aspectos que yo tengo que considerar como docente? Pero también hay otra ruta que podemos seguir y creo que esta ruta es un poco más, digamos, detallada de acuerdo a las características de una sesión en particular. Ahora, desde la experiencia que hemos tenido muchos de nosotros cuando aprendimos a diseñar sesiones de clase, teníamos como ciertos momentos claves de que era inicio, desarrollo y cierre, que de hecho, digamos, es el estándar, ¿no? Es como los momentos estándar que se pueden emplear. En este gráfico lo que buscamos ofrecer y proponer, mejor dicho, es resaltar momentos que van a ayudar a que tanto el docente como el estudiante puedan experimentar la clase de manera mucho más atenta, más activa y se puedan involucrar de forma también más efectiva en esa sesión. Ahora, en la parte superior, como pueden ver, hay un reconocimiento de cuáles son estas habilidades, conocimientos y actitudes que hablamos justamente de las competencias y eso es un elemento clave y esencial a la hora de pensar en cómo diseñar una sesión de aprendizaje, porque eso, a partir, mejor dicho, del reconocer qué competencias se tienen que desarrollar, viene la parte de cómo esa competencia se demuestra en el logro de la unidad que yo busco desarrollar y en el logro de esa sesión. ¿Por qué está unido el logro de la unidad y el logro de la sesión? Porque evidentemente tiene que haber una coherencia interna entre estos dos tipos de logro, ¿no? El logro de unidad vendría a ser algo mucho más macro que representa, digamos, las expectativas o lo que se espera alcanzar en de repente en un momento más, o en un espacio, mejor dicho, de tiempo más grande. El logro de la sesión estamos hablando de una clase en particular. Entonces, la articulación de estos dos elementos tiene que estar presente. ¿Por qué definimos primero el producto final? Cuando en una sesión ya se empieza reconociendo qué es lo que yo espero alcanzar como resultado de la sesión, inmediatamente después tengo que pensar en cuál va a ser el producto, ¿sí? O la evidencia que el estudiante demuestre y que a mí como docente me haga entender, este estudiante sí ha desarrollado el nivel o las expectativas alcanzadas en esa sesión, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos muy claro el logro de la sesión, el logro de la unidad, las competencias, pero dejamos el establecer el producto final para la parte, digamos, del cierre de la sesión, ¿no? Y cuando diseñamos una clase tenemos que contemplar desde el logro de la sesión cuál va a ser el producto o la evidencia que demuestra. Ahora, cuando ya hablamos de los momentos que tienen que ocurrir en una sesión de aprendizaje, como les dije hace un ratito, digamos, las propuestas pueden variar muchísimo. Vamos a encontrar una propuesta clásica que es el de inicio, desarrollo y cierre, que no está mal, pero aquí lo que buscamos es un poco reconocer ciertos momentos que sí o sí deberían estar y que ayudarían de alguna manera a que el estudiante pueda mostrarse mucho más activo y presente en la sesión de clase. Hay un momento que podría muy bien estar en el inicio de la sesión de aprendizaje, que es este momento de la curiosidad. Y lo que se busca es que el estudiante pueda desarrollar su interés, se pueda desarrollar aspectos motivacionales y en este momento de la sesión el docente tenga, digamos, el tiempo para poder identificar
cuáles son las expectativas, los aprendizajes previos con los que vienen, la perspectiva que tiene el estudiante sobre el tema que se va a desarrollar, el de repente articular o relacionar esas experiencias con las del docente para poder darle mayor énfasis a la importancia del tema. Entonces, siempre la curiosidad va a ser un elemento importante. Lo ponemos al inicio, pero creo que es un momento que ocurre a lo largo, o mejor dicho, siempre ocurre a lo largo de la sesión de clase, pero se hace más hincapié al inicio, ¿no? Luego viene la parte de la construcción del aprendizaje, que podría ser o podría asumirse también como la etapa de desarrollo en la que se pueden implementar metodologías de enseñanza, se pueden también establecer estrategias para desarrollar el tema. Puede ser el trabajo colaborativo, la discusión, de repente algún debate, algún estudio de caso en donde se involucre al estudiante en la construcción de ese tema, junto evidentemente con la explicación, el acompañamiento y la intervención del docente, ¿no? Viene un tercer momento que es la aplicación del aprendizaje, y es aquí en donde van a estar presentes las situaciones auténticas de evaluación, que se relaciona justamente con esta etapa de evaluación, que claro, algunos podemos asumir la evaluación como también como un elemento transversal. En todo momento de mi clase estoy evaluando, sí, pero va a haber un momento especial que me permita a mí definir o determinar cómo está desarrollándose una competencia o competencias en el estudiante. Entonces, finalmente terminamos con el feedback, que el feedback también consideramos que es un momento transversal. Idealmente debería darse una retroalimentación constante y activa a lo largo de la sesión, en donde no solamente el mensaje vaya del docente hacia el estudiante, sino que el estudiante se sienta, digamos, partícipe de la experiencia, dando sus ideas, brindando una opinión y una perspectiva sobre cómo se está desarrollando el tema, incluso cómo está desarrollando la sesión el docente. Creo que eso alimenta muchísimo la experiencia significativa de enseñanza-aprendizaje, y le da también digamos, otro significado a la experiencia. Entonces, estos son de alguna manera los elementos que deben haber, y quiero resaltar lo que hablaba hace un momento de las situaciones auténticas. Las situaciones auténticas, justamente en este contexto de desarrollar competencias en una sesión de aprendizaje, termina convirtiéndose en actividades, evidentemente, pero que son o que van a representar un desafío o una problemática que el docente ha diseñado de la manera más fiel posible a una experiencia real, con el objetivo que el estudiante pueda aplicar lo que ya ha venido de repente conociendo desde el lado más teórico y más técnico, que pueda aplicarlo en esa situación auténtica y pueda en ese camino resolver una problemática, o por qué no proponer alguna solución ante una problemática. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una situación auténtica de evaluación y una tarea tradicional, probablemente? Aquí les dejo un ejemplo. O sea, hablamos de una tarea, y voy a empezar con las tareas tradicionales, que es algo que se ve con mayor frecuencia en las experiencias de enseñanza y de evaluación, que buscamos, de hecho, cuando miramos este enfoque para desarrollar competencias, buscamos tratar de cuestionar mucho y de ayudar y acompañar a los docentes a que hagan un replanteamiento de su propuesta de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, el proponer o el responder preguntas de opciones múltiples, opciones dicotómicas sobre los enfoques teóricos de la psicoterapia, ¿no? ¿Y cuál sería una situación auténtica? Podría ser que le pidamos al estudiante que evalúe y que diseñe una estrategia de intervención para un caso real o simulado de un niño que tiene dificultades emocionales, basándose en entrevistas y en observaciones que ha realizado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no solamente se demuestra un nivel de complejidad mayor en las situaciones auténticas, sino que además le damos la oportunidad que el estudiante pueda aplicar y pueda, digamos, ponerse en un contexto real o simulado
en el que le permita justamente identificar mayores opciones, que le permitan identificar mayores alternativas de solución y también ir como involucrándose más en el rol profesional que va a tener en su momento. Les dejo como para cerrar un último ejemplo de una situación auténtica de evaluación. Por ejemplo, se le pide a que eres un estudiante de ingeniería ambiental que colabora en una ONG dedicada a educar sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales y debes concienciar a los ciudadanos sobre el uso responsable del agua en tu comunidad. Y para ello necesitas diseñar una serie de carteles y folletos que expliquen las medidas que los ciudadanos pueden tomar para reducir el consumo de agua y preservar los recursos hídricos, ¿no? O sea, aquí en este punto ya le estamos solicitando que ellos asuman un rol y que puedan cumplir una determinada actividad, ¿no? ¿Qué se necesita hacer? En este caso, ellos necesitan diseñar una serie de carteles y folletos que expliquen cuáles son las medidas que los ciudadanos tienen que realizar. Entonces, ya les tenemos un rol, pero ya también tenemos una tarea que desde ese rol tienen que cumplir. Y también se les solicita algunas características o requisitos que deberían tener esa actividad, ¿no? Presentar estos materiales deben presentarse en un evento comunitario y distribuirse en escuelas locales y el éxito va a depender mucho de qué tan atractivo y útil también sean los materiales, ¿no? Entonces, vemos que en esta situación lo que vamos a hacer es aprovechar para poder desarrollar diferentes metodologías que pueden ser juego de roles o un trabajo colaborativo, si es que le pedimos a que los estudiantes puedan trabajar en equipos. Y también podemos desarrollar diferentes competencias. En este caso, podemos trabajar el pensamiento crítico, la comunicación y otras que de pronto puedan ser más competencias más especializadas de acuerdo a al programa académico o a la especialidad que están siguiendo. Pero lo importante es de que en una situación auténtica exista una premisa y una premisa en la que el estudiante tenga que enfrentar una situación y tenga que resolver una problemática, para que a partir de todos los recursos que se supone ha recibido no solamente en esa sesión, sino en las anteriores, pueda él estar listo para poder aplicarlas y darse cuenta cómo se está desarrollando una o varias competencias en ese momento. ¿Sí? Bueno, entonces con esta idea quiero cerrar y agradecer. No sé si hay preguntas, Fernando, ahí me ayudas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Sí, por ahí tenemos un primer comentario de Franklin, me parece que era. O sea, justo nos hacía una precisión que las evaluaciones no necesariamente tienen que ser cuantitativas, sino también pueden ser cualitativas. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Dependerá mucho la forma en cómo se diseñan las evaluaciones, dependerá mucho también de la naturaleza, de la realidad, de las características del curso y también, evidentemente, de los propósitos de evaluación que se tengan. Sí, totalmente. Y otra de las cosas que conversamos, por ejemplo, hace un par de semanas con un ponente que tuvimos para estudiantes, hablábamos sobre la duración de las sesiones, por ejemplo, ¿no? De hecho, todos los que estamos acá presentes hemos tenido clases de 2 horas y media, 3 horas. ¿Qué debería hacer en ese caso el docente para de cierto modo, asegurar el aprendizaje o también para mantener a los estudiantes enganchados, ¿no? Es un desafío que todos vivimos en algún momento, pero creo que sí es importante que cuando diseñemos una sesión se haga una buena distribución de los tiempos y no se tenga tanto miedo a los breaks y a los espacios de relajo entre tanto y tanto tiempo, porque eso ayuda a que los estudiantes puedan un poco relajarse y liberarse de toda la cantidad de información que estamos trabajando. Lo que sí es recomendable es que de repente entre cada espacio de receso que exista en una clase que dura 3, 4, 5 horas, antes de retomar, o mejor dicho, continuar el tema, el docente pueda tener a la mano algunas preguntas que le permitan volver como a aterrizar
las ideas que se han trabajado previamente, ¿no? E ir conectando lo que ya se ha trabajado con lo que se espera continuar en ese momento. Y justo para enganchar esto, ¿qué tan importante vienen a ser las actividades prácticas, ¿no? Para este desarrollo de competencias. Es fundamental, o sea, yo diría que es indispensable que existan actividades prácticas en todas las sesiones de clase, porque digamos, el tener estas experiencias prácticas ayudan a que el estudiante pueda aplicar toda esa información tan importante que el docente ha compartido, pero pueda también reconocer la complejidad de esa información, el impacto de esa información, la utilidad de esa información. Entonces, si es que el estudiante no tiene estos espacios, que no necesariamente tienen que ser muy complejos, porque entiendo de que existen algunas sesiones con menos duración o que hay temas no tan complejos, pero sí es indispensable que le demos la oportunidad a que el estudiante pueda poner en práctica lo que está recibiendo, ¿no? O lo que está aprendiendo. Mira, acá ya va soltándonos mucho más preguntas. Clinton nos pregunta, ¿cómo podemos manejar los trabajos grupales? ¿Qué podríamos comentarle en ese caso? Bueno, lo que yo recomiendo y desde la experiencia también es que siempre en los trabajos grupales podamos, un poco también con esta intención de acompañar de manera más efectiva a los integrantes del grupo, implementar estrategias de evaluación que ayuden a que entre ellos se puedan brindar retroalimentación, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, la coevaluación termina siendo una forma importante de poder hacer que ellos se puedan dar retro y puedan hacer un seguimiento de sus desempeños. Pero otra cosa que yo recomiendo ya desde el lado del docente, cuando quieran formar y trabajar con equipos, es de que exista, o sea, que la elección del número de estudiantes que conforman un equipo sea lo más realista y viable posible. Dependerá también, no me animo a dar un número exacto de integrantes, pero sí me animo a decir de que dependerá mucho de la complejidad de la actividad y también digamos, del nivel de responsabilidad que asuma cada uno de los integrantes, ¿no? Y eso creo que lo conoce mucho mejor cada docente con el grupo con el que está trabajando, pero también es una responsabilidad que asume el estudiante al ser parte de un curso, ¿no? Y que creo que sí es importante siempre reforzar ese mensaje cuando trabajamos con estudiantes universitarios. Mira, acá una consulta de Antonio. Nos pregunta, ¿cómo se puede evaluar el logro de las competencias? En el transcurso de la formación profesional es necesario monitorear el logro de las competencias. ¿Cuáles serían los criterios para realizar la evaluación de ese logro? Los logros de las competencias se van a demostrar, o sea, tenemos la oportunidad de evidenciarlas en los cursos, básicamente, ¿no? Existen a lo largo del plan de estudios algunos cursos que, digamos, algunos le llaman capstone, otros le llaman cursos de control o de verificación, que terminan siendo como estos cursos, entre comillas, voy a decir, importantes o centrales, que van a permitir demostrar si el estudiante alcanzó el nivel esperado o no. Allí la recomendación sería que dentro del plan de estudios puedan identificar cuáles son estos cursos, entre comillas, vuelvo a decir, importantes o ideales para evaluar una competencia, y a partir de identificarlos se pueda validar si realmente ese curso está diseñado para verificar que la competencia se ha desarrollado. Porque puede pasar también que como está diseñado el curso, no facilite la verificación del desarrollo de la competencia. Entonces, también es una tarea de reforzar la validación de cómo está diseñado ese curso, ¿no? Mire, y acá justo una de Eduardo, que es más o menos algo de lo que hablamos hace un ratito. ¿Cuánto debería durar una clase y más o menos cuántos estudiantes debería tener para que ésta sea eficiente? Uy, qué pregunta tan difícil, la verdad. O sea, por ejemplo, yo he acompañado Ahí, justo ahí, sorry que te corte, porque sí, como mencionas, es una pregunta importante también, porque también a lo largo de la pandemia y a lo largo de estos años de conectados, sí es una pregunta bastante recurrente,
porque han habido en algunos casos docentes que nos comentaban, por ejemplo, en la época de pandemia que tenían 80, 90 estudiantes por clase Tremendo, y tremendo. que era muy complicado para ellos manejarlos a todos, ¿no? Sí, y súmale el desafío de la virtualidad, Sí, porque, o sea, imagínate manejar un aula de 90 estudiantes, y también el tema de la accesibilidad, al internet, los recursos, en fin, sí, o sea, entiendo totalmente ese desafío y realmente acompaño en esa experiencia a los profesores. No es que exista un número ideal, conozco docentes que trabajan con aulas de 30, 40 estudiantes y que justamente el diseño de sus sesiones está muy pensado en actividades que permitan, digamos, el trabajo en equipos, el trabajo en grupos, entonces facilita muy bien. Ahora, si estamos hablando de cursos más pequeños, de 10, 8 o hasta 15 estudiantes, pues las metodologías o las estrategias de trabajo podrían ser diferentes, ¿no? Creo que el número es importante a la hora de diseñar una sesión de clase para poder elegir qué tipo de metodologías y qué tipo de estrategias de enseñanza voy a implementar. Muy buena pregunta. y acá para ir cerrando un poquito, Ana Lucía, ¿cómo podemos hacer para motivar a nuestros estudiantes, ¿no? Mantenerlos siempre activos, participando, enganchados un poquito a nuestras clases. Sí, bueno, yo creo que los estudiantes valoran mucho cuando el curso termina siendo significativo para ellos, no solo como parte de su desarrollo preprofesional, sino también que hay un acompañamiento y un vínculo que se establece entre el docente y el estudiante que va a ayudar a que el estudiante también pueda sentirse bien y pueda sentir que está desarrollándose a nivel personal. Creo que la motivación es un elemento central en la experiencia de aprendizaje, pero que se desarrolla a partir de otros elementos como la relación docente-estudiante, y creo que aquí viene una tarea para el profesor de hacer una autoevaluación de cómo interactúa y cómo establece este vínculo con sus grupos. También viene la parte de las estrategias que implementa para poder desarrollar los temas. Y finalmente, la retroalimentación que se brinda, ¿no? Creo que los estudiantes valoran mucho cuando el docente se toma un tiempo para decirle qué cosas ha logrado y qué cosas se necesita mejorar. Lo estoy diciendo muy simple, pero creo que representa muy bien lo que debe ocurrir en un espacio de retroalimentación, que a veces por factores de tiempo, factores de espacio, no se realiza, pero hoy en día creo que la tecnología, por ejemplo, brindar una retroalimentación escrita o dejar algún mensaje escrito en los trabajos, por lo menos podría ayudar a darle mayor información al estudiante de cómo está alcanzando sus aprendizajes y sus competencias y de esa manera hacerlo sentir de que el curso está siendo de valor para su desarrollo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Ana Lucía. Te regalamos un par de minutos para que puedas despedirte y algunas últimas recomendaciones quizás para las personas que se han conectado el día de hoy con nosotros. No, yo les agradezco a ustedes por la invitación, estoy súper contenta de participar y les deseo, bueno, a los profesores que nos están acompañando muchos éxitos en su experiencia. Creo que ser docente es una labor extraordinaria que ayuda muchísimo al desarrollo del país y creo que la labor que tenemos los docentes es de una responsabilidad muy alta, que creo que el compromiso que podremos demostrar justamente en este tipo de actividades como diseñar una sesión de clase es fundamental. Así que les deseo todos los éxitos y nada, que les vaya súper bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Igual comentarles que este 25 de noviembre inicia el quinto encuentro nacional de la Red de Estudiantes de Educación. Todos están invitados a participar en este evento virtual que reunirá a los futuros maestros del país de universidades públicas y privadas. Pueden escribir a reddeestudiantes@minedu.gov.pe. Igual tienen el registro de asistencia que aparece en la caja de comentarios de Facebook Mineo y Facebook Pereduca.
Para las personas que están consultando, sí, vamos a compartir las diapositivas. Igual en la próxima semana, en la caja de comentarios va a aparecer un drive con la diapositiva del día de hoy. Y nada, muchísimas gracias a todos y buenas noches con todos y todas.